Y es, primero, la relación con Cuba, los apretujos que está buscando hacer, porque son, creo yo, y déjenme plantear, las guerras comerciales que ocupa Estados Unidos para sus necesidades. Una guerra comercial que tiene ahí unas situaciones, unos sinsabores para muchos con lo que está pasando en Venezuela, y que en mi opinión esa situación con Venezuela ha llevado a que Estados Unidos lo que busca, en mi opinión, y lo pongo por eso en el marco, pueden decir, para mí es otra situación, Enrique, es tener petróleo para poder seguir sacando adelante, ¿qué cosa? Su cadena productiva. Un país altamente consumista y que se requiere mucho del petróleo porque conocemos todo lo que se puede refinar al respecto de ello y lo que ellos ocupan. Las petroleras más grandes que ellos tienen están los yacimientos más grandes están en las Dakotas, entre South Dakota y North Dakota, lo que les permite obtener petróleo, esquisto, pero no lo suficiente para seguir manteniendo su cantidad de refinerías. Esto ya se veía desde la compra que se tuvo y desde la incertidumbre que se tuvo con el petróleo y la desesperación de vender a un precio tan bajo como lo fue Deer Park. Bien, tomando en cuenta esto, ahora viene Cuba. Viene Cuba en una situación donde también tiene recursos. No están buscando Cuba a lo menso. También es una situación de recursos. En esta situación de recursos, mi estimado Richard, mi estimado Jonathan, audiencia, México es un país con una situación vasta de recursos y lo que llamó y alertó a muchos ahora fue no solamente el no apoyar a Cuba, la restricción que hay en lo comercial que están buscando hacer, de una relación hermana que se tiene con los cubanos. Ayer también platicábamos con el maestro José Ramírez aquí en el chat, con nuestro gran hermano puertorriqueño hasta Caguas, que le mando un abrazo muy grande, la relación que tenemos que tener de hermandad. Y aquí siempre he hablado de algo, Jonathan, somos la patria grande, somos uno. A mí me gusta ese concepto, me choca, voy a decir con mis términos coloquiales, me caga decirle Latinoamérica, me molesta. Tenemos que ponerle un nombre nosotros, no ellos, y prefiero el que dijo Bolívar. Ah, qué bonito que sacas a Bolívar. Por la idea. Perdón, fíjate, adelante. no, perdón que te interrumpa, profesor, solo en esta parte de la patria grande, qué hermoso y maravilloso es. Fíjate que el sueño, cuento mucho esto muy constantemente, el sueño de Simón Bolívar es la unión de la patria grande. Pero fíjate que el Papa Francisco, cuando le preguntaron respecto a este sueño de Simón Bolívar, dijo, no es un sueño el de Simón Bolívar, es una profecía. Lo dijo el Papa Francisco. Y tenía razón el Papa Francisco cuando hablaba de la profecía, de la patria grande, de la unidad de la patria grande. Es el sueño de la unidad de todos los pueblos de nuestra región, de todo lo que concebimos como la patria grande. Y me parece que es el término correcto para hablar de nuestra región, la patria grande. Solamente quería hacer ese comentario, porque me gusta mucho que se mencione, porque no se dice mucho en los medios y ni siquiera en los alternativos se habla de la patria grande y de lo que significa este sueño de Simón Bolívar, que como dijo el Papa Francisco, es una profecía, algún día. Y hablaba, por cierto, en esa entrevista en donde habla el Papa Francisco de que es una profecía, habla de los imperialismos, fíjate qué interesante. Y ahí habla de la liberación de América Latina, de la patria grande, de la liberación de los imperialismos. Y habla como un requisito para la unidad de esta patria grande el poner fin a los imperialismos, en este caso al imperialismo yanqui, ¿no? Pero bueno, quería nada más hacer ese comentario de la patria grande porque me pareció muy hermoso y maravilloso que lo titularas y que hablaras para describir a nuestra región como la patria grande. Fíjate, Jonathan, que te comparto algo aquí con Richard, con todos, con Carlitos, con Richard, con Percy, con Rodrigo. Siempre nos ha gustado en general identificarnos. Hemos llamado, es más, yo, Enrique, le llamo a la gente de la región los patriagrandistas. Ese es el gentilicio que le he dado. Que somos patriagrandistas y que esto es la patria grande. A mí el nombre de América, bueno, ni en el fútbol me gusta, entonces menos en el continente, ¿verdad? Y no tengo nada contra Américo Vespucio, pero esto se lo tenemos que dar nosotros y prefiero el término de Bolívar 1000 veces. Muy bien, yo también.
con esta parte de la patria grande, Richard, Jonathan. Audiencia, déjame saludar a mi estimado Cristóbal. Cristóbal, te mando un abrazo muy grande, carnalazo. Dice, saludos, profe, mi punto de vista, Marcelo, para presidente. Ya en su momento le estaremos platicando, mi estimado Cristóbal. En verdad, te agradezco mucho el apoyo en estos espacios, porque ya he comentado la situación de un servidor. Apoya muchísimo para ir sacando los fierros, para seguir sacando los fierros, diría mi estimado Toño, mi estimado Vicente, que les mando un abrazo enorme a ambos. Continúo con esto de la patria grande. Mi estimado Jonathan, Richard, audiencia, en esta situación, para poner el marco, lo que pasa en la región, el estrangulamiento a Cuba, lo de Venezuela, pero somos un país con mucha riqueza y reitero que llamó la atención cuando dijo Marcelo Ebrard. Yo le llamo a Marcelo el Kirby de la Cuarta Transformación y se lo digo en broma porque siempre que hablas como el muñequito Kirby, dices, cámara Marcelo, rato se va a llevar a alguien más. Entonces nuestro Kirby de la Cuarta Transformación, mi estimado Kirby, o para no decirle Jigglypuff, pero mi estimado Kirby, tiene esta situación donde anuncia este acuerdo, o bueno, esta situación de acuerdo que se busca hacer con Estados Unidos. Y ha generado mucha polémica, Richard, Jonathan, audiencia. Y esto también va para la audiencia, que vaya poniendo sus comentarios, que son excelentísimos en el chat. Por eso Richard siempre se refiere también a este chat y tiene toda la razón. Chat de primerísimo orden y primerísimo nivel, y todavía agregado con toda la familia resentida, mucho mejor. Y en esta parte, para cerrar el marco, los recursos, los minerales críticos, como se le llama, como se le ha estado llamando, que es en la parte comercial, aquí ya lo hemos explicado. Pero saltó porque sabemos cómo se comporta Estados Unidos y por un mensaje que dio Marcelo al final, que retoma lo que dijo este señor McCartney cuando estuvo se me fue esta reunión en donde dijo McCartney que cuando se está con las grandes potencias y cuando somos potencias medias, siempre queda uno a merced en las relaciones bilaterales contra las potencias. En Davos, ¿no? En Davos, gracias, exactamente, en Davos. Y hace este comentario y dice que las potencias medias tienen que aprender a trabajar y a juntarse. Pero cuando habla de estas grandes potencias, en la América y aquí en el continente hay que hablar de Estados Unidos, lo sigue siendo con todos sus problemas. Pero también lo es China económicamente, militarmente, también lo es Rusia, y las grandes potencias ven por sus intereses. Y aquí hay una frase que conocemos, que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Entonces, cuando se habla de estos recursos, viendo una situación, nos falta una ley minera sólida, y dice la presidenta el 1 de febrero en Querétaro, desde 2010, ya no llamado de Arteaga, afortunadamente. Y dice, no se van a vender nuestros recursos naturales. Y la otra situación, la presidenta trae un proyecto muy ambicioso de crecimiento en lo tecnológico. Hoy decía que las niñas, las mujeres hagan ciencia. Yo le agregaría todo tipo de ciencia, porque también hay ciencias sociales y que también hagan muchas humanidades, porque no podemos perder lo humano. Y soy persona de química, y algo que siempre me ha molestado es la transición con la revolución industrial de demeritar las humanidades por esta parte que entró como ingeniería, sin ser grosero con la ingeniería, llamarle como fue la ingeniería, el sistema CGS, entre otros aspectos, la revolución industrial. Y regreso. ¿Qué sucede? En esta situación, cuando Marcelo hace esa mención, dice, nosotros no queremos ser menú, queremos estar en la mesa. Sí, güey, pero eres potencia media. Y Estados Unidos no es una potencia media. Y eso prendió alertas. Dice la presidenta, vamos a entrar en nuestro marco constitucional, pero aún así creo yo nos falta una reforma minera fuerte, sólida, que permita en verdad poder trabajar, y hay que traer tecnología. Esto nos va a costar minerales, a menos que la empecemos a formar, no la tenemos. Mi estimado Richard, Jonathan, la pregunta es, con este panorama geopolítico, con este panorama internacional y que se ve afectado en la región México, ¿qué sucede? Hay un estrangulamiento por parte del orangután naranja, también conocido como el caspa de chetos, que es un peón de una oligarquía. Hay un estrangulamiento a esto. Estados Unidos está desesperado de recursos, y en las guerras económicas, creo yo, que tenemos todavía mucho que perder. ¿Qué posición, qué viene para más adelante? Es un sexenio para mí, en ese aspecto más difícil, el de Claudia, que el de Andrés Manuel.
por esa transición que se debe de hacer en esta parte para crecer tecnológicamente hablando. Voy al revés, empiezo con mi estimado Richard, si me lo permiten. Richard, ¿qué posición le toca a México? ¿Qué esperamos que viene con México? ¿Qué esperamos con esta relación con Estados Unidos, tanto en las guerras comerciales en donde ahorca el apoyar a tu familia como es Cuba, como en la situación energética con estos recursos que los requiere Estados Unidos? Y en México, ojo, hay mucha tierra rara, ojo. Hay bastante, ya es más, aquí ya lo comentamos, Richard dio la región y los estados del norte donde más había tierra, las famosas tierras raras que de raras no tienen nada. Hay nada más para, con humildad de rigor y para recordar lo que nos había dicho Richard, si me lo permiten, voy contigo, Richard. Así que hay muchos ángulos, ¿no? De dónde ver toda esta situación. Sí. Ya sabemos que la famosa doctrina Monroe, implementada desde el siglo antepasado, mediados del siglo antepasado, es sin duda eh, una doctrina que busca el colonialismo americano, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, y donde pueda obtener recursos, donde pueda obtener ciertas características que le permitan seguir liderando economía mundial, aunque ahora esto se ha visto un poco rezagado por la deuda que tiene Estados Unidos, por la manipulación que hay atrás de la presidencia de Estados Unidos, las cuestiones económicas que ya abarcan en su deuda más de 3 billones de pesos, de dólares, perdón, ¿sí? Y pues esto representa una necesidad urgente de atraer recursos a su nación. Por ahí se habla también de que también buscan petroleros para rellenar los pozos que ya se acabaron y tener combustibles eh, eh, que les puedan proporcionar las necesidades que ellos tengan, ¿sí? Sin necesidad de más adelante, cuando ya comience a escasear esto, todavía más de medio siglo adelante, pues poder solventar ciertas características eh, con esta importante sustancia. Bien, por otro lado, pues sí, efectivamente, Estados Unidos busca tener el dominio sin injerencias de las otras grandes potencias en todo lo que él considera su territorio. Ya vemos no nada más Cuba, ¿no? Sino los planes que tiene con Groenlandia, que por seguridad nacional, por la posición geográfica que tiene Groenlandia y por las capacidades que puede de una u otra manera eh, desarrollar Estados Unidos con bases militares y tener mayor dominio, ¿sí? Si su economía más adelante se lo permite, ahora que están tan ahorcados, así como para establecer ciertos dominios y algunas otras características más, ¿no? Con lo que respecta a Cuba, pues definitivamente es parte de dar el manotazo en la mesa y decir, aquí estoy yo y se va a hacer en el territorio que yo mando, que yo comando, absolutamente todo lo que yo diga, ¿sí? Y esto va para todos los países. Con México hay un poco más de libertades, ya que es el patio trasero, ¿sí? Donde se almacena la droga que va a surtir a todos los drogadictos de Estados Unidos y va a ejercer una dominación social que nos permita, que les permita a ellos tener todavía la conciencia y la clase que ellos quieren y pretenden. Te agradezco, mi estimado Richard. Comparto que, es más, a esto que le llama, que lo que está haciendo con Cuba, a veces a esta presión le llamo esto que está sucediendo, le llamo la estrategia, el Golfo de América, del Golfo de Trump, como alguna vez lo quiso decir de broma hace poquito, pero así parece ese estrangulamiento. Lo digo muy en general y un poco en broma, pero sí, de acuerdo contigo, mi estimado Richard. Comparto contigo con esto y la parte energética de en recursos a mí me preocupa. Hay que ser muy inteligentes en cómo se va a manejar esto para más adelante, para poder crecer, que eso es importantísimo. Hay que trabajar el poder crecer y la caída que creo yo sigue teniendo Estados Unidos. Pero mi estimado Jonathan, voy contigo, por favor, si me lo permites, saber tu punto de vista en toda en este complejo y lo complejo que es la geopolítica, porque, como bien lo dijo Richard, porque eso es multifactorial. Adelante, mi estimado Jonathan. Estamos ante un momento de
estamos observando la muerte del mundo unipolar y el nacimiento de un mundo multipolar. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos en forma geopolítica. Estamos viendo el imperialismo todopoderoso que dominaba los recursos, que dominaba y orientaba la economía mundial para el beneficio. Déjenme escribirle a mi estimado Jonathan, porque denme un segundo. Perdón, mi estimado Richard. Ahorita le comentar rápidamente y antes que nada agradecer a toda la audiencia que está aquí presente. Familia Resentida, rápidamente también comentarles gracias por estar aquí presentes a todos ustedes y pedirle a toda la familia, a los troles que andan por ahí, a la familia Resentida, a la familia de Cafeína Activa, a la familia de Estudio 04, de los diferentes canales también de Liber Libris, de Desde el Norte, a todos sin excepción. No se les olvide dejar su poderoso like en ambas versiones, vertical y horizontal, que es lo que nos permite seguir creciendo para que más gente llegue y pueda escuchar esta gran contribución sobre los temas que dan el elegante Robinson y el resentido mayor Jonathan Pérez, que ya está de regreso con nosotros. Mi estimado Jonathan, perdón, adelante. Se salió la transmisión de repente cuando estábamos hablando de la muerte del mundo unipolar y el nacimiento del mundo multipolar. Estados Unidos no solamente requiere el petróleo de Venezuela para un uso en cuestión de su cadena de productividad, como tú lo decías. Recordemos que una de las grandes batallas que se están dando en estos momentos son la lucha tecnológica y de la inteligencia artificial. Para mantener el ritmo de la batalla de la inteligencia artificial se necesita energía. Por eso es que Estados Unidos necesita el petróleo de venezolano, porque en la carrera tecnológica, China va muy adelantado a Estados Unidos, bastante adelantado. De hecho, en todas las mediciones tecnológicas que se tienen en el mundo, China va adelante en la mayoría. Entonces, esa lucha la tiene ganada China en la cuestión tecnológica. Y ese es uno de los polos de esto que yo planteo como el mundo multipolar, China como un polo tecnológico comercial y, por cierto, un polo que también está acelerando sus armas nucleares y su tecnología armamentista. Ojo ahí porque eso es muy importante para la nueva repartición del mundo en este nuevo concepto, en este nuevo mundo multipolar. Por otro lado está Rusia, y Rusia es el país más poderoso en materia armamentista. No hay armas que tiene Rusia que Estados Unidos no tiene. Los expertos hablan de que Estados Unidos respecto a las armas rusas va 2 décadas atrás de Rusia. Los que saben de armas, los que saben de tecnología en armas, dicen que 2 décadas atrasadas es prácticamente imposible que se pueda revertir o que se puedan emparejar. Es decir, los rusos hoy tienen armas que nosotros ni siquiera nos imaginamos que tienen y que nos han dado una probada y que han mostrado esa supremacía ahora en este conflicto con Ucrania y que ha dejado al mundo con la boca abierta. Los rusos tienen armas hipersónicas en donde no son detectadas por ninguna tecnología en el mundo y eso los convierte y los pone en una posición de ser parte importante o formar parte de un polo en el que se reparta el mundo. Entonces, cuando estamos hablando de un mundo multipolar con estas características y cuando estamos viendo la forma en la que Estados Unidos ha reaccionado, es como el suicidio del mundo unipolar. Lo que sucede en Caracas tiene que ser visto en el mundo entero y por los historiadores como el día en el que el imperialismo, el mundo unipolar se suicidó
porque mostró que no tiene otra fuerza y otras capacidades de fuerza ni diplomáticas o políticas para seguir sometiendo al mundo que no sea el uso de la fuerza bruta, el uso de la fuerza de expansión y de invasión, el hecho de entrar a un país libre y soberano, bombardear la capital del estado y matar a más de 100 personas para posteriormente secuestrar al presidente de la República. Esto que sucedió en Venezuela habla de la desesperación de un imperialismo que está en decadencia. Y como tú lo decías bien, Donald Trump es, si acaso, el síntoma terminal del imperialismo, pero no es el problema. El problema es estructuralmente el imperialismo, las oligarquías, los lobbies que dominan el mundo entero y que tienen el epicentro económico en Estados Unidos. Entonces, ahora estamos viendo esta desesperación, pero también a la par hay, en cierta forma, una esperanza en el mundo, porque a la par que estamos viendo cómo se va derrumbando el mundo unipolar, cómo se va derrumbando el imperialismo por el factor que también hablaba Richard con respecto al endeudamiento, ¿no? El país más endeudado, impresionantemente endeudado en el mundo entero, que por cierto, los acreedores de esa deuda están en Europa, ¿eh? Son europeos. Por ahí se decía que los europeos tenían una carta para doblegar a Donald Trump con todas estas amenazas. El problema es que la Unión Europea está también en una decadencia completa y son verdaderamente una vergüenza para los europeos, ¿no? Han llevado a la parte más indigna a los pueblos europeos. Y efectivamente son los acreedores de esta deuda, aunque no son los gobiernos, son particulares que tienen, que han comprado la deuda estadounidense. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que vamos es, en todo este derrumbe, por supuesto que tenemos un gran peligro, que conforme se va derrumbando Estados Unidos, conforme se va derrumbando ese imperialismo, puede llevarse muchas cosas entre las patas, ¿no? Puede generar muchísimo caos en el mundo, puede generar muchísimos conflictos en el mundo, puede invadir, puede hacer lo que quiera. Claro, siempre en un límite de correlación de fuerzas. No es lo mismo Venezuela a Irán, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que Estados Unidos haya entrado a Venezuela a que hoy se esté pensando, no dos veces, muchas veces pensado el entrar en un conflicto con Irán, porque Irán tiene armas muy poderosas también que pueden, y lo mostramos, se mostraron en la Guerra de los 12 días, que pueden poner en jaque efectivamente a Israel. Ese es la parte que juega ahorita Irán con Estados Unidos. Es decir, si tú me atacas, yo ataco a Israel con lo que tengo, y lo que tengo son armas muy poderosas. Incluso de la fecha de la Guerra de los 12 días a esta fecha actualmente, perfeccionaron muchísimas de sus debilidades el ejército iraní y hoy tiene una fortaleza impresionante, de tal forma que Estados Unidos se piensa varias veces en invadir o en lanzar un ataque directo a Irán. Ahora, no es lo Déjame mismo ver un agregar algo tema... nada más ahí, Jonathan, perdón que te interrumpa. En lo Sí, económico, Estados Unidos tiene un problema para intentar también hacer una guerra, Jonathan. bueno, Tiene un problema muy grande porque no la puede sostener. no puede Le paró sostener el ningún recurso conflicto. No puede sostener ningún conflicto. A ver, te acordarás que en esta cuestión ahora que hubo esta invasión a Venezuela, los propios congresistas le dijeron a Donald Trump que cómo se metía a un conflicto que no puede sostener. No es que estuvieran ellos defendiendo la soberanía de Venezuela, sino que estaban hablando de que efectivamente, conforme más conflicto se meta a Estados Unidos, pues no tiene forma de sostener una invasión o una guerra. Por eso es que no invaden territorialmente, ¿eh? Es decir, por eso Estados Unidos no se queda en territorio venezolano, porque eso habría significado un desgaste impresionante en cuestión económica. Entonces, bueno, estamos viendo este derrumbe. A lo que voy es, con todo este derrumbe que estamos viendo del imperialismo, esta transición que estamos viendo nuestras generaciones y las nuevas generaciones, que es algo estelar, eh, cómo se derrumba el mundo unipolar y cómo nace un mundo multipolar, Estados Unidos en esa transición, en ese derrumbe, se puede llevar entre las patas a muchas personas, a muchas naciones, sigue teniendo mucha influencia, sigue teniendo el dólar como la moneda comercial, ¿no? Que eso es una de las cosas que sigue teniendo Estados Unidos todavía en poderío y que no han podido los BRICS ni han podido otros bloques económicos derrumbar. ¿Por qué? Porque sigue siendo la moneda comercial el dólar. Y mientras esto no cambie, no va a cambiar muchas cosas en la parte comercial y en la parte económica. A lo que voy es que con esto estamos viendo cómo México
juega un papel muy importante en todo esto a nivel geopolítico, porque con todo y las amenazas, con todas las presiones, Estados Unidos sabe muy bien las fortalezas que tiene México y también sabe perfectamente bien que hoy más que nunca, así como en algún momento en México dijimos dependemos de Estados Unidos como nunca habíamos dependido, ellos también hoy en estos momentos están diciendo lo mismo. Hay una dependencia muy fuerte por parte de Estados Unidos en nuestro país. Y nuestro país tampoco es Venezuela y nuestro país tampoco es cualquiera de los otros de América Latina. Nuestro país tiene una fortaleza muy importante, tiene una fortaleza económica, una fortaleza social muy, muy, muy importante, que también Donald Trump se piensa dos veces en actuar de forma irresponsable, como ha actuado en otros países, sabiendo la fortaleza que hay en nuestro país. ¿Cuál es la solución o hacia dónde va el camino de México en el concierto de este nuevo orden mundial? Bueno, México tendrá que ser muy inteligente y tendrá que tener las capacidades necesarias para poder estar a la altura de los tiempos de la transición. En estos momentos seguimos teniendo una dependencia económica, comercial, compartimos miles de kilómetros de frontera con Estados Unidos y tenemos allá en Estados Unidos millones de mexicanos de primera, segunda y tercera generación. Es decir, compartimos muchísimas cosas. No es tan fácil deslindarse de la cuestión comercial. Veo ahí muchos analistas izquierdistas que están urgiendo constantemente que México voltee a ver a los BRICS, que México voltee a ver a otros escenarios comerciales. Bueno, eso es ser bastante, digamos, ignorantes en el tema, porque no es tan posible hacerlo en estos momentos, el dar la espalda a Estados Unidos y meterte a comerciar con otros países, con otras potencias, aunque se está reconstruyendo este nuevo orden mundial, en estos momentos no es tan factible. México tiene que jugar sus cartas de manera estratégica, con paciencia, con miras muy altas de ver los movimientos que se vayan dando en el mundo, de tal manera que pueda acomodarse en este nuevo orden mundial con las ventajas geográficas que tiene, con las ventajas de los recursos naturales que tiene para poder ser una potencia económica. Y en ese sentido, tendrá que jugar mucho la diplomacia, tendrá que jugar mucho los planes estratégicos comerciales que en estos momentos seguimos teniendo, evidentemente con Estados Unidos, y muy posiblemente en los siguientes años vamos a tener que continuar y vamos a seguir teniendo, sin titubear en el mirar hacia otros polos o hacia otras alternativas, por lo obvio de lo que tenemos comercialmente con Estados Unidos. Sin embargo, creo que la posición de México geográfica, la posición que tiene México en cuestión de los recursos que sigue teniendo, que son muy valiosos y que es muy probable que muchos de ellos todavía ni siquiera los descubramos o sepamos en su magnitud lo que tenemos en cada uno de estos grandes recursos minerales, me parece que es importante que se actúe con toda prudencia en la relación geopolítica, no cerrándose las puertas con nadie, pero estando en el tono y en el ritmo de las propias circunstancias mundiales. Creo que México lo ha hecho muy bien, creo que México ha jugado muy bien sus cartas de soberanía, de independencia. Creo que Donald Trump sabe muy bien a qué se mete si intentara hacer algo que viole la soberanía o que pisotee la independencia, la soberanía de nuestro territorio. También se lo ha pensado varias veces y creo que esas fortalezas que tenemos nos dan la posibilidad de jugar al ritmo de lo que mejor le convenga a nuestro país conforme vaya avanzando este nacimiento del mundo multipolar y esta muerte del mundo unipolar. México tendrá que jugar sus cartas de manera, como lo está haciendo, de manera muy prudente en los tiempos que se van marcando y cuando se dé la oportunidad diversificar el comercio. Mira, hay algo que es muy importante cuando hablamos de un mundo multipolar, que es la posibilidad de los pueblos. Tendría que ser una de las características del mundo multipolar. A mí no me gustan los imperialismos, sea el chino, el ruso o el gringo. No me gustan, no me gusta ningún imperialismo. Pero creo que es sano un equilibrio multipolar en estos momentos que por lo menos garantice a los pueblos del mundo comercializar con quien mejor le convenga sin que tenga que tener un castigo por parte de una nación que dice, si tú estás comerciando o estás haciendo tratos comerciales con China, te voy a poner aranceles, ¿no? Que por lo menos haya un libre comercio
como lo plantearon desde hace muchísimo tiempo, en donde las naciones puedan decidir con quién pueden comercializar, qué cosa puede comercializar con quién, qué es lo que les conviene a cada una de las partes. Porque lo que estoy y lo que tenemos que decir es que un tratado, cualquiera que este sea, económico sobre todo, o comercial, que beneficie solamente a una parte, no es un tratado, es una sumisión. Es una dependencia y una sumisión imperialista. Entonces, creo que el nacimiento de este mundo multipolar tendría que garantizar, y así lo ha dicho China y así lo ha dicho Rusia en su momento, podemos meter a la India tal vez en algún momento como uno de estos polos multipolares. Por el momento yo solo visualizo Estados Unidos, China y Rusia. Y lo que podemos decir es que este nuevo mundo multipolar por lo menos tendría que garantizar el derecho a que no se monopolicen los recursos del mundo, que puedan diversificarse mucho más y que no beneficien solo a un polo, sino que haya la libertad de que esos recursos puedan ser eh, comercializados y tratados en igualdad o en mayor igualdad de condiciones y en mayor respeto a las soberanías de los pueblos. El saber que tú puedes inyectarme recursos para que yo pueda generar tecnología e infraestructura, pero no vas a someterme por eso, sino que tú vas a tener una conveniencia y yo voy a tener una conveniencia. Va a haber un ganar-ganar. Creo que eso es hacia donde tendríamos que ir en este mundo multipolar, en donde no se monopolicen los recursos. Y es justamente lo que ahorita Estados Unidos está queriendo en esta última etapa de derrumbe imperialista, el tratar de monopolizar el comercio, de monopolizar y de crear un nuevo orden en el desorden que ya no es factible porque ellos están derrumbando, porque ellos mismos, su economía, su sociedad, que eso es muy importante, profe, la cuestión de la sociedad. Estamos viendo una decadencia en la sociedad estadounidense. Ese es uno de los síntomas, si tú ves la historia de los imperialismos de los siglos pasados, uno de los síntomas en donde se veía claramente que ese imperio iba de picada era en justamente la debilidad de sus sociedades, en la degradación de sus sociedades. Y hoy tenemos en Estados Unidos una sociedad que está en una degradación verdaderamente alarmante. Esto nos habla efectivamente de la caída estrepitosa de su modelo político, de su modelo económico, de su pacto social. Mientras esto se derrumba, las decisiones con un Donald Trump en el poder van a ser mucho más aceleradas. No es que Venezuela se respetara con los demócratas, no es que Cuba se respetara con los demócratas. Simple y sencillamente Donald Trump es un síntoma terminal del imperialismo que va a agudizar los procesos y las formas en el último tramo de su superioridad o de su supremacía como agente unipolar. Entonces, hay que tener cuidado y México tiene que jugar sus cartas de soberanía, de respeto, muy firmes, muy firmes, sin tampoco generar un conflicto mayor con Estados Unidos que provoque la furia del imperialismo con nosotros y que se desquite con nosotros. Entonces, me parece que esto también, de esta liberación de los pueblos, esta liberación de la patria grande, este sueño de Simón Bolívar, esa profecía que decía el Papa Francisco de Simón Bolívar, lleva su tiempo. Es un proceso de mucha paciencia, es un proceso doloroso, pero es un proceso de mucha paciencia. No son para siempre los imperialismos. Y siempre va a haber algún momento en donde terminen y surja la oportunidad de que estas naciones oprimidas regresen y vuelvan a tener posibilidad de construir su propio futuro y de convertirse en potencias en las distintas áreas. En el caso mexicano, sin duda alguna que podríamos ser una potencia económica, pero sin ninguna duda tengo de que esto pueda ser así por todos sus recursos y su pueblo total y fiel trabajador y echado para adelante, sin duda alguna. Pero estamos en un proceso en donde evidentemente hay que ser muy cuidadosos y hay que ser muy pacientes de los pasos que demos y de los momentos y de los tiempos. El primer gran reto para México vendrá siendo, y ya con esto termino esta parte, la renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo va a quedar el TEMEC? ¿Cómo se va a negociar?
cómo va a ser firmada esta renovación del tratado. Esto nos va a dar mucha luz con respecto a lo que venga en comercio para México. Si Estados Unidos continúa, Estados Unidos no continúa. Yo te puedo decir hoy la dependencia que tiene Estados Unidos de México es como la que nosotros íbamos viendo en la década de los 90, cuando se dio el Tratado de Libre Comercio, que veíamos cómo dependíamos y cómo se nos ponía un yugo económico a nuestro país de dependencia comercial con Estados Unidos, con el imperialismo, con el orden unipolar. Hoy lo que estamos viendo es que ellos mismos se enredaron en su propia trampa. Ellos ahora también dependen muchísimo de nuestro país y dale además el factor social en Estados Unidos. Como nunca antes hay una fragilidad entre la guerra civil y lo que pueda venir en Estados Unidos. Es decir, el agravio de nuestra comunidad, que es una comunidad poderosa, es una comunidad fuerte, el agravio es bastante y hay reacciones por un lado y por el otro que nos llevan a un síntoma peligrosísimo para Estados Unidos de un enfrentamiento interno. Y entonces creo que todos estos factores se van sumando a la decadencia del imperialismo, que eso sí estoy seguro, es lo que más le conviene a las naciones del mundo. La caída del imperialismo yanqui viene siendo la liberación completa de nuestras naciones y del mundo entero. Es lo que más le conviene al mundo en estos instantes. Pero en México se tiene que ir negociando y se tiene que hacer esos tratos con mucha paciencia porque hay mucho en juego y hay mucha dependencia de las dos partes comercialmente hablando y económicamente hablando. Ahorita que hablas de esa paciencia y hablabas de las situaciones comerciales, yo también de repente veo, decías, hay una ignorancia, no sé si una ingenuidad o una inocencia al momento de querer voltear forzosamente a tener una relación directa con los BRICS, unos BRICS que no están sólidos, hay que también decirlo. No lo están porque no tienen cómo competirle a una moneda que está devaluada, pero que sigue dependiendo todavía del petróleo y de las transacciones SWIFT. Hasta que esa transacción no entre, por lo menos en Oriente, con esa fuerza y en el cono sur, porque en el norte para nosotros sería muy difícil, porque me tomo una frase que dice Víctor Aramburu, que le mando un abrazo muy grande al buen Víctor, y esto, geografía es destino, y eso también esa parte comparto con él. Somos vecinos de Estados Unidos y tenemos una frontera muy grande, incluso Andrés Manuel también decía algo muy importante, somos un tercio del Producto Interno Bruto que hay en el mundo, con Canadá y con Estados Unidos. Con todo y la decadencia que tiene Estados Unidos y la caída que tiene Estados Unidos para intentar crecer o para por lo menos mantenerse y aprender a ser ahora simplemente un país grande, ya no una fuerza unipolar, sigue siendo dependiente y para cambiar de esa dependencia le costaría mucho tiempo a Estados Unidos y sigue siendo dependiente de los vecinos y de los recursos que se tienen alrededor, en especial los de México y bueno, también en especial su frontera con Canadá por el paso de drogas que tiene, que es brutal, es asquerosa completamente. Esa es la frontera número uno de fentanilo que existe en el mundo de una manera impresionante. Y comparto esta parte le conviene al mundo la caída de los Estados Unidos, pero no nos conviene que sea estrepitosa a nosotros. Insisto. A nadie, ni a Rusia ni a China le conviene. De hecho, más bien yo creo que ellos tendrían que colaborar para que la caída no sea estrepitosa, porque la caída económica y comercial efectivamente estrepitosa de Estados Unidos es la ruina en el mundo, sigue siendo o seguiría siendo, efectivamente, coincido en eso. Sí, y hay un punto, México, como decías, tiene que ser consciente, lo primero que creo yo no tiene que ser es ser intempestivo. Ese sería el error más grande, estar fuera de lugar al momento de querer hacer esto. Así es, al que no le conviene es a México, porque México está al lado. Es al que menos le conviene. Lo que le conviene es esa caída gradual que la está teniendo. Pueda gustarlo, ¿no? Pero Estados Unidos la está teniendo. La dependencia y va a haber hasta que ellos, a menos que no devalúen su dólar y no lo van a hacer tanto, lo comentaba también otra vez Víctor, y bueno, en mi opinión no lo van a hacer tanto, esa devaluación del dólar, y no la van a hacer porque también perderían mucho valor como moneda como moneda de reserva, entre muchos otros aspectos, y el perder dependencia del dólar le puede costar muy caro. Lo único que voy esta es la mejor oportunidad de México de ser paciente y de crecer. Por eso el Tratado de Libre Comercio,
ahorita el TEMEC, que yo no creo que se pierda. Estados Unidos también te requiere de muchos recursos de Canadá. Y hay un tip muy grande. Yo no creo que haya problema porque Trump le metió a sus empresas dinero de empresas canadienses que extraen tierras raras. Sí. Entonces, ese güey no se va a pelear con su dinero. Y ese güey no se pelea con su dinero. Pero bueno, mi estimado Richard, no sé si quieras agregar algo más a esto, mi hermano, por favor. Sí, que nada más, debemos de considerar el grado de drogadicción que hay en Estados Unidos, que es muy importante, no se ha mencionado, y pues todos los recursos económicos que genera, ¿no? Por eso también, pues no se va a meter tanto con México ni con Canadá, ¿sí? Porque pues, los principales proveedores, ya sea que se produzcan tanto en México como en Canadá, o por lo menos pasen por ahí. Entonces, pues, ¿no? Son tantas las consideraciones que habría que hacer, la falta, bueno, lo que está pasando ahora, ¿no? Con el ICE, no solo con los paisanos mexicanos, sino con todos los migrantes de todo el mundo. Entonces, pues, todo eso ha causado un deterioro también en la economía, en el desarrollo social de Estados Unidos, que definitivamente, pues yo creo que de manera digamos, agoteo está perjudicando a la economía de Estados Unidos más de lo que ya se encuentra. De acuerdo contigo, y bien lo dices, Agoteo, también creo, y Estados Unidos seguirá, creo yo, siendo dependiente. Es más, si me lo permiten, déjenme plantear algo así rapidísimo, no sé cómo lo vean, pero así rapidísimo, si me lo permiten. Veo una oportunidad para mí que la planteaba Andrés Manuel y con lo que está haciendo Claudia, si México sabe ser paciente y reitero, no intempestivo, es decir, no aventarse y hacer acciones fuera de lugar. Si México sabe hacer eso, México podría ocupar en un largo plazo, que de hecho se habla hablabas de India. Bueno, India e incluso Irán son países que se habla posteriormente, en unos 40 años, poder empezar a entrarle a la multipolaridad. India está buscando trabajar para ello. Inclusive el acuerdo que tiene ahorita con la Unión Europea le da una fuerza grandísima también en esta situación, y ahí tienen un trabajo tecnológico bastante fuerte. Pero bueno, creo que hay una ventaja que tenemos nosotros con lo que nos dejó mi estimado Andrés Manuel López Obrador, que es que lo que no tenemos que perder, y yo lo decía hace rato, sí tenemos que hacer ciencia, nos faltan muchos ingenieros. Por cierto, hablando de Irán, de las mejores ingenieras del mundo, tiene una cantidad de ingenieras impresionante que en Arabia son las que más construyen sus edificaciones. Es algo muy curioso, ¿no? Los que someten, los que tienen un problema de derechos humanos allá, dicen, pero son ingenieras iraníes, vénganse, sin ningún problema. Es algo, bueno, increíble para que veamos a veces algunas contradicciones que existen. Estamos, creo yo, viviendo la mejor etapa del país, nos guste o no. Le guste o no a la oposición, la estamos viviendo y la tenemos que defender en esto que hemos estado platicando. Antes de preguntarles con qué podemos cerrar, mi estimado Richard y Jonathan, porque vamos cerrando, y mi estimado Jonathan, te voy a pedir un favor. Sé que hay muchos temas y la verdad es que te agradezco porque la plática ha estado y el chat ha estado. Chat, los amo. Chat,